el Tala Rangel. Me queda claro, Tuca, por lo que he escuchado ahora con él, con otros jugadores, por la gente del club, el convencimiento para mí es el rubro más difícil que tiene cualquier entrenador. Sí está la táctica, sí está el trabajo en cancha, sí está el saber declarar ante los medios, sí está la conexión con el aficionado. Para mí, y ustedes ya ahora me corrigen si estoy equivocado, para mí el desafío más importante o más difícil de lograr es convencer a todos. Sí, Y Milito lo ha conseguido, ¿eh? es uno de los puntos claves, ¿no? Como menciona, y Mario también lo sabe, hay varios que tenemos que abarcar, pero este es uno de los importantes, que los jugadores crean en uno, crean. Y después viene el trabajo individual, colectivo, o sea, para que todo se mejore y pueda sacar los buenos resultados. Yo el otro día te comenté, para mí Milito es el entrenador del torneo. La verdad, lo que logró el torneo pasado, después lo que ha logrado en este, naturalmente todavía le falta. Iba a ser un equipo perjudicado por la selección. Pero yo, la verdad, pienso que el convencimiento, y habla mucho también del mexicano, ¿no? Como que muchas veces no creemos, ¿me entiendes? De que por tener X extranjeros en un equipo con esto ya no tenemos chance. No, esto indudablemente no existe, no existe. Es trabajo y también tener jugadores capaces como Milito lo ha trabajado con estos muchachos, muchos muy jóvenes. O sea, hemos hablado también de la gestión, de que antes buenos jugadores llegaban a Chivas y parecía que pues, los cambiaron por alguien o qué, mano. O sea, vemos a muchos, podemos decir muchos nombres que pasaron por Chivas y en otros equipos andan bien y en Chivas no dieron el do de pecho. Y esto es una parte importante de la gestión. Pero este grupo, para mi gusto de Chivas, es para muchos años si lo mantienen y aparte lo refuerzan con alguien más. Y a mí, Mario, me gusta mucho que lo diga alguien que está peleando por ser titular en la Copa del Mundo, a pesar de lo joven que es su carrera. En realidad tiene muy poco tiempo como portero titular en primera división y así de rápido llegó la selección y así de rápido llega la posibilidad de estar en una Copa del Mundo. Pero Mario, que sea él quien diga, pues los mexicanos podemos, pero es cosa de que crean en nosotros y que nosotros nos la creamos. Creo que eso le da todavía más valor, ¿no? El Tuca lo dijo perfecto. Simplemente, más bien, que no la creamos. Eso me gustó más, que se la crean. Yo conozco a los mexicanos. Yo estuve en una Copa del Mundo con puros mexicanos, ningún extranjero. Hablo de ninguno jugando fuera de México, todos mexicanos. Y todos con un temperamento y con un temple. Pero viene también con la ayuda del entrenador. El Tuca habla así porque ya tuvo a un Guadalajara igual que estos, de este nivel de calidad y fue campeón con ese Guadalajara. Puros mexicanos. Y hizo una maquinita. Lo de Milito va muy bien. Credibilidad en ellos mismos, credibilidad en el sistema de Milito. Y aparte de eso, aparte de creer, tiene resultados agradables Milito. ¿Sí me explico? Es decir, va de la mano. Cuando ven ellos que sí funciona el sistema, más credibilidad le da hacia el entrenador. Y eso es lo que tiene el Guadalajara ahora. Van muy bien. Que le falta apuntalar un montón de cosas, sí. Y yo también creo que del torneo es el mejor del torneo. Incluso si no es campeón. ¿Perdón? Incluso es el mejor del torneo si no es campeón. No, porque ya ahí hablamos de otra cosa. Pelea con el Turco, por ejemplo, que tiene 2 años siendo el mejor, o 2 temporadas siendo campeón. Va a pelear con el Turco. El Turco es de otro, para mí, más grande, de otro nivel de calidad, es otro entrenador, está formado de otra manera. Milito tiene en el Guadalajara, han pasado 10 entrenadores en el Guadalajara y no han logrado lo que hizo Milito este año. A mí me sorprendió, Diony, un poco de la charla que ya escucharemos esta noche en Picante, pero la mesura, la humildad con la que se maneja en el sentido de, me decía a mí, ni los halagos significan que yo soy tan bueno, ni las críticas significan que yo soy tan malo. Por eso yo vengo, hago mi trabajo, estoy en lo mío y ni el aplauso ni la crítica, me enfoco en lo mío. Sí, hay que ser maduro, ¿no? Para tomar los halagos o los no halagos, ¿no?
pero y desde ese aspecto es importante porque les sirve mantener los pies en la tierra. Es decir, no me creo ante tantas alabanzas, pero tampoco tienes una fuerza mental, me caigo cuando cometo alguna situación y de pronto la crítica viene con todo. Ahora, yo voy a agregar algo más de lo que decía el Tuca y Mario en el tema de Milito. Y antes de agregar, fíjate, en el Mundial de Qatar, se hablaba que para el 2026 los posibles porteros que pudieran estar en la selección eran Acevedo, Malagón y Jurado. ¿No? Estaban ahí, pensando que Ochoa no jugara, ya no iba a estar. Y como dices tú, de año y medio para acá o poco, menos, se mete el Tala. Porque tú dices Qatar 2022. Sí. ¿Saben cuánto debutó el Tala en Primera División? Octubre del 23. Bueno, imagínate. En esa Copa del Mundo de Qatar ni siquiera había debutado. Por eso te estoy diciendo, por eso no era considerado de quienes pudieran ser los porteros de México para el 2026. Esto habla de lo que estamos hablando, que en poco tiempo logró meterse. Ahora, agregando lo que decía el Tuca y a lo que decía Mario, cuando Milito convence a sus jugadores, pero porque también Milito es un técnico, y que cuando tú no vendes humo, es más fácil convencer a los jugadores. Y Milito se ha caracterizado por no vender humo, ni en la derrota ni en la victoria. Se ha mantenido ecuánime. Y entonces, cuando el discurso también es serio, el jugador le termina de creer, el jugador termina convencido, porque no es el tema de, este cuate mira todo lo que nos viene a decir en teoría, todo lo que nos viene a vender de humo, como si fuera tan fácil. Ay, sí, bonito los discursos motivacionales. No, el tipo trabaja en la cancha y el tipo también trabaja como gestor y trabaja también a través del mensaje. Por eso es importante. A ver, no quiero decir que a los otros no les crean a los que venden humo, pero es más fácil quererle a un tipo como Milito y convencer, y que un tipo como Milito convenza a la gente que va a trabajar con él. A veces se le cree a los que venden humo. Por eso te digo, pero es más fácil. Mucho. Es más fácil creerle. Jugadores, directivos, dueños, nosotros mismos, pero es afición. más fácil creerle a los que no venden humo como Milito, a los que no venden humo como Mario, a los que no venden humo como el Tuca. ¿Cuándo has visto que ellos venden humo? No. Sí, principalmente lo que trata de explicar Dionisio a estas personas es con los directivos, ¿no? Porque nosotros los mexicanos en este aspecto somos más simples, ¿me entiendes? O sea, porque Mario a lo mejor tenía 4 o 5 auxiliares, él y 4 o 5. Yo tenía 4. Hoy parecen Hoy de fútbol tienen americano. más Sí. que los propios jugadores muchas veces, hermano. La proporción. Una alineación titular. 6, 8, ¿no? Sí. Más que la alineación titular sí tiene. Llegan a tener 15, no sé cuántos. Uno dice, y nosotros no vendemos esto. Fíjate. Nosotros buscamos que la gente sea de la propia institución. Un auxiliar extra, que sea él de fuerzas básicas para que aprenda de nosotros y por si alguna cosa pase en el futuro, ellos puedan estar preparados. El preparador también físico, que sea el segundo del primero de nosotros. O sea, todo este tipo. Volteamos ver primero a las fuerzas básicas, qué podemos sacar para que el equipo, la institución no invierta tanto dinero. En cambio los otros, tú tienes gente de fuerzas básicas, ni los pela. Pero el que es rollero, De Tuca. veras. Sí, O sí. sea, El que es rollero. y después viene las palabras domingueras, ¿no? Las que tú dices, ¿no? La pantalla, mucha gente, ¿no? En la pantalla tontos. Pero nosotros Pantalla sabemos bobos. que el jugador no se cree en estas cosas. Mario, yo te preguntaba al inicio si en tu opinión, Sí. basada en el conocimiento que tienes de Javier Aguirre, creías que el Vasco se iba a decantar por el Tala en la Copa del Mundo y me dijiste de forma contundente, sí. ¿Por qué lo crees? Sí, pero aparte de eso, por sentido común. Por ejemplo, hoy en día, a ver si me explico, hoy en día, por ejemplo, la defensiva mexicana tiene que ser rápida, potente y grandes marcadores. Yo la veo débil. A mí no me gusta. Desde ahorita te digo, si no me gusta, necesitas un arquero rápido para que te respalde a velocidad.
Si Memo Ochoa, que es mi hijo, está atrás y tiene que arrancar 30 metros, no va a llegar. Hoy en Holanda está Pazberg jugando con Heracles. Tuvo que hacer un arrancón de 15 metros, no llegó, le metieron goles por arriba. Porque necesitas hoy en día un arquero rápido de piernas que sepa manejar en velocidad en la salida, ganar y por lo menos a tu defensiva respaldarla con esa velocidad. Sentido común, con Ochoa no lo va a tener. ¿Te paso una pregunta? Señor, sí. ¿Ochoa no va a llegar a esa pelota que tú dices por la edad No, o sí va a porque en llegar. realidad nunca fue salido? No, sí va a llegar. ¿Estás diciendo Simplemente que va a llegar antes Tala. Un poquito antes, más o menos, en 15 por eso metros en un pregunto. arranque. ¿Pero es el por Tala un va a tema llegar. de la edad o por un tema de las características de juego? Es ¿O las dos? Nada más con un chavo de, ¿cuántos años tiene el Tala? 20, ¿qué? 25. 24, 25. Imagínate la velocidad del Tala en 15 metros y la velocidad de Ochoa de 40. Va a por la llegar, edad. el Tala va a ¿Tú me llegar estás antes. respondiendo que es por la edad o por las supuesto, características de No, juego? hombre, características, edad, velocidad. Ahorita, Memo, si quieres salir a velocidad 15 metros, sí va a llegar, pero va a llegar antes el delantero. Entonces, mejor juego con el Tala. Y Tala va a llegar antes que el delantero. Por supuesto. Y va a respaldar a esa línea defensiva. Que, te digo, no, a lo mejor al Tuca le gusta, a mí no me gusta cómo marca tanto. Yo los veo endebles. Lo que, simplificando más lo que quiere decir Mario, es que en una línea de 4, el líbero es portero, es el portero. ¿En este sistema del Vasco? En la línea de 4. Ah. En la Yo línea de pregunto, cuatro. ¿eh? Es lo que Mario está diciendo. Ya. En la línea de 4, el que viene a suplir este líbero es el portero que sale estos metros que está diciendo. Es el Mier de Cruz Azul, digamos. Si fuera Mier el portero, que juega como un líbero, o Nahuel como Nahuel. Pues sí. Y O Mario Neuer. te explica bien, no va a ser esta vez. Aparte, no tiene la característica, siempre he dicho, si cae el travesaño lo mata. a Ochoa. Ochoa. Porque no sale de la línea. No, él es atajador. Y muy buen atajador. Sí, lo es. Sí. Y el otro tiene, aparte que ataja, tiene salida, lo que Ahora, dice Mario. Para ti el Tala. Sí. Para ti el Tala. Para ti Yo Lionel, tengo mi duda. Yo tengo mi duda. Y Acuérdate que él siempre... no, pero Contreras. pero de acuerdo a lo que dice Mario, si es así, Sí. un tema de por rapidez, quién puede entre Memo Ochoa Sí. y Tala, entonces me queda claro que Tala va a porterear en Guadalajara por la velocidad de los... Pero qué dudas, cuando dices me quedan mis dudas, de- ¿cuáles son tus dudas? de que Aguirre realmente de pronto considere a Tala sobre todo para la inauguración, que es donde siento que los jugadores pueden ser menos rápidos. Y entonces si estamos hablando el Banorte, ¿no? Sí, si estamos hablando de que hay alguien... Guadalajara. No, en México. Si estamos hablando de que hay alguien que si no es rápido en la salida, como lo comenta Mario, en este caso Ochoa, el equipo menos rápido me da la impresión que va a ser Para ir Sudáfrica. con Jesús Bernal. O sea, la duda que tú tienes es sobre la decisión del Vasco. Sí. Pero tú en tu decisión Ah, tienes... no, yo pongo a Tala de arranque. ya Yo, está. sí. Pues entonces, Sí, yo, sí. por decisión unánime, el titular para cada uno de nosotros tiene que ser Raúl el Tala. Tendría que Arranque. ser. Para Tendría ti que sí es el Tala. Pero 3 veces. ¿Tenías duda? Lo noté más o menos así. Sí, más o menos, ¿no? Y después de la Hace 6 derrota semanas, más. ¿no? No, estaba medio dudoso. No, que no quepan ni tantita duda. Vamos con Jesús Bernal para que nos cuente el reporte de las Chivas Rayadas de Guadalajara que buscan cerrar el torneo como líderes. Jesús, adelante. Gracias, Adal. Saludos para ti, para todos en el estudio de Fútbol Picante, donde el equipo de Chivas continúa con este trabajo de cara a enfrentarse al equipo de Puebla. Hay mucha controversia si le dará o no tiempo a Oscar Wally de juego en los próximos partidos el técnico Gaby Milito. Lo que les puedo decir es que hasta el momento ni le han dicho, ni le han mencionado al Tala que va a ser suplente, ni a Wally que va a ser titular, ni Gaby Milito ha mostrado algún indicio diferente para pensar que esto podría ocurrir. Mañana es la última sesión de trabajo, va a ser por la tarde en la cancha del Estadio Akron y a lo mejor ahí podría definirse, pero de momento no está claro. De hecho, pues me dicen que incluso pudiera ser muy viable que el Tala Rangel termine de atajar el torneo entero y que una vez que venga la liguilla, entonces pudiera jugar Oscar Wally. Para el partido contra Puebla ya está Richie Ledesma, el carrilero por derecha, podrá regresar. En el caso de Gobey de Ángel Sepúlveda, tal vez esperen un poquito más a la siguiente semana contra Necaxa o Tijuana. El que está confirmadísimo para participar es Richie, que mandaría en este caso a la banca
a Miguel Gómez. Así es que solamente una sesión más de trabajo para Chivas, que será la del día de mañana. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo al estudio. Saludos. El Guadalajara está viviendo una semana que tiene de todo para el chiverío, desde la noticia que muchos celebraron con genuino alivio, hasta las declaraciones que generaron debate, desde las decisiones tácticas que anticipan lo que viene en la liguilla, hasta las puertas que el mercado está cerrando antes de que el verano llegue con toda su intensidad. Y en medio de todo eso, hay un equipo que sigue siendo el líder indiscutible del Clausura 2026, con la tranquilidad de quién sabe que el trabajo hecho durante todo el semestre no se borra con una sola derrota en el Volcán, aunque esa derrota haya dolido más de lo que cualquier chiverío hubiera querido sentir en una noche de Liga MX. Porque el Guadalajara de Gabriel Milito es mucho más que los 90 minutos de una goleada ante Tigres, que el análisis honesto ya identificó como el producto de errores individuales específicos y no como la manifestación de un colapso colectivo que amenace la solidez que este equipo construyó durante 14 jornadas de un torneo que todavía no terminó de escribir su capítulo más importante. Y mientras la fase regular cierra con 3 partidos que tienen objetivos concretos y medibles, en los pasillos del chiverío ocurrieron esta semana cosas que merecen toda la atención de la afición rojiblanca porque tienen implicaciones que van desde el presente inmediato hasta la configuración del proyecto para el siguiente ciclo, con salidas que se confirmaron de manera oficial, con declaraciones que generaron conversación en todos los rincones del fútbol mexicano, con una alineación para el sábado que anticipa decisiones tácticas importantes y con puertas de mercado que se cerraron antes de que nadie pudiera abrirlas completamente. Todo eso es lo que el chiverío tiene frente a sí en este momento y todo merece la conversación que viene. Dejen su like y su comentario que hoy el rebaño tiene noticias en todos los frentes. Vamos a comenzar hablando primero sobre Alan Pulido y sobre una noticia que el chiverío recibió esta semana con esa mezcla particular de alivio, nostalgia y división que solo producen los finales de relación que llevan demasiado tiempo suspendidos en un limbo incómodo para todas las partes involucradas, porque Chivas hizo oficial la rescisión del contrato del delantero de común acuerdo con un comunicado que el club publicó en sus plataformas, con una frialdad institucional que dice mucho sobre cómo terminó esta historia, agradeciendo el tiempo que Alan vistió los colores rojiblancos, su aporte durante las 2 etapas que integró las filas del equipo y deseándole éxito en sus siguientes retos profesionales, una despedida que, en su economía de palabras, comunica exactamente lo que significa cuando se compara con la efusividad que el club normalmente reserva para las salidas de sus verdaderos ídolos. La reacción de la afición rojiblanca en redes sociales fue exactamente la que cualquier observador medianamente informado sobre la historia reciente de Pulido con el club hubiera podido anticipar, completamente dividida entre quienes celebraron la salida con un alivio que llevaba meses acumulándose y quienes recordaron el gol de la final del Clausura 2017 contra Tigres con la nostalgia genuina de quien no puede ni quiere separar al jugador, que fue en su primera etapa del que resultó ser en la segunda. Los números de este regreso hablan con una contundencia que ningún argumento sentimental puede rebatir satisfactoriamente. En 21 partidos disputados en su segunda etapa, Pulido anotó únicamente 2 goles en 1987 minutos de juego, una productividad que para un delantero con el salario que cobraba, estimado en $1.8 millones anuales, no tiene ninguna defensa posible desde ningún ángulo del análisis futbolístico serio. Los motivos que llevaron a Gabriel Milito a dejarlo fuera del plantel desde el inicio del Clausura 2026 están bien documentados. Falta de disciplina fuera de los entrenamientos, comportamientos que el técnico argentino consideró incompatibles con los estándares del proyecto y un rendimiento que fue cayendo progresivamente hasta hacerse irrelevante dentro del esquema del equipo, mientras la situación contractual se complicaba porque Pulido se negó sistemáticamente a reducir su salario para facilitar una salida que hubiera beneficiado a ambas partes mucho antes de que llegara el acuerdo que finalmente se anunció. Su plan para el futuro, según el comunicador Alejandro Ramírez, apunta a mantenerse en activo buscando acomodo en la MLS o en la Liga MX como jugador libre, con el tema salarial siendo el principal obstáculo, porque su nivel de ingresos es difícil de replicar en el fútbol mexicano, pero perfectamente alcanzable en el mercado estadounidense para alguien con su experiencia y su nombre. La historia de Pulido, con el dinero como factor dominante de toda su carrera, es tan consistente que resultaría injusto no reconocerla con la honestidad que merece desde la salida de Tigres, pasando por las negociaciones con el Sporting Kansas City, donde usó a Chivas como palanca para mejorar su contrato, hasta esta segunda etapa donde prefirió quedarse sin jugar durante meses antes de aceptar una reducción salarial que le hubiera permitido seguir activo en algún club. Pensando bien, Alan Pulido tiene ganado para siempre un lugar en el corazón del chiverío por lo que hizo en su primera etapa y especialmente por ese gol de la final de 2017, pero la segunda parte de su historia en el Guadalajara es una lección sobre cómo el talento sin disciplina y sin la humildad necesaria para adaptarse a los proyectos termina siempre de la misma manera que terminó esta semana, con un comunicado frío y sin la celebración que un jugador de su capacidad hubiera merecido en otras circunstancias. Ya que hablamos sobre la salida de Alan Pulido,
y sobre los jugadores que Milito decidió dejar fuera del proyecto. Ahora vamos a hablar sobre Eric Gutiérrez y sobre una situación que con la rescisión de Pulido tomó una nueva dimensión que el chiverío tiene que conocer, porque el Guti sigue en Chivas contractualmente, pero sin ser tomado en cuenta por el cuerpo técnico desde el inicio del Clausura 2026, y esta semana reapareció en redes sociales con una publicación que el chiverío recibió con esa mezcla de comprensión y perplejidad que produce cuando alguien comunica un sentimiento genuino en el contexto más irónico posible. Gutiérrez compartió una fotografía suya en un partido con la frase como "te extraño", señalando específicamente al balón, para evitar cualquier malentendido sobre el destinatario del mensaje, una publicación que el chiverío leyó como la declaración de un jugador que está genuinamente desesperado por volver a jugar y que se siente incómodo con la inactividad prolongada en un momento de su carrera donde cada semana sin partido representa un costo que ningún salario puede compensar completamente. El contraste con Alan Pulido en este aspecto resulta revelador porque mientras uno pasó los meses de inactividad publicando fotos turísticas en Nueva York y viviendo aparentemente sin ninguna urgencia por volver al campo, el Guti comunica exactamente lo contrario, con una melancolía que el chiverío puede identificar como genuina, aunque las circunstancias de su separación del equipo tengan sus propias complejidades. La realidad contractual dice que la directiva del Guadalajara intentó encontrarle acomodo en el pasado mercado de fichajes sin éxito, porque el alto salario que percibe el mediocampista hizo prácticamente imposible que cualquier equipo que mostrara interés cerrara la operación en términos aceptables para todas las partes, y con la salida de Pulido se analiza ahora la posibilidad de rescindir también el contrato de Gutiérrez para que pueda continuar su carrera donde mejor le parezca, con la libertad que esa condición le daría para negociar sin las restricciones que el salario actual impone sobre el mercado disponible. Yo creo que la situación de Eric Gutiérrez merece una resolución más ágil y más empática de la que ha tenido hasta ahora, porque un jugador que quiere actuar y que tiene la calidad demostrada para hacerlo en el máximo nivel merece que el club encuentre una salida que le permita volver a ser futbolista antes de que el tiempo que pasa sin competir le cobre una factura que ningún acuerdo económico posterior puede revertir completamente. Mudando de asunto, pero con una conexión directa con los movimientos que el cuerpo técnico está preparando para los últimos partidos de la fase regular, ahora vamos a hablar sobre el partido ante Puebla del sábado y sobre los 3 cambios en la alineación que, según los reportes disponibles, Milito tiene prácticamente decididos para este compromiso en el Estadio Akron. Decisiones que, como chiverío, revelan mucho sobre las prioridades que el técnico tiene de cara a la liguilla y sobre cómo está pensando la gestión del plantel en los partidos que restan antes de que comience la fiesta grande. El primero y más significativo de esos cambios es en la portería, donde Oscar Wally ocuparía el lugar de Raúl Rangel para comenzar a sumar minutos oficiales en Liga MX. Una decisión que tiene una lógica táctica muy específica y muy necesaria, dado el contexto de que Rangel va a reportar con la selección mexicana y Wally tendrá que ser el portero de Chivas en la liguilla, por lo que el plan del cuerpo técnico sería que el guardameta juegue ante Puebla, Rangel vuelva a la titularidad ante Necaxa y Wally regrese al arco en la última jornada frente a Xolos para acumular el rodaje que necesita antes de enfrentar partidos eliminatorios donde la experiencia competitiva marca una diferencia que el entrenamiento solo no puede reemplazar. El segundo cambio sería el regreso de Richard Ledesma al lateral derecho en lugar de Miguel Gómez, una modificación que el chiverío celebra porque el nivel de Ledesma, cuando está disponible, es notoriamente superior al de las alternativas que han tenido que cubrirlo en su ausencia, y su recuperación para este partido es exactamente el tipo de noticia positiva que el equipo necesita después de la semana complicada que dejó la goleada ante Tigres. El tercero es el más debatido porque involucra a Brian Gutiérrez y a la decisión de si entraría como titular en lugar de Luis Romo o de Fernando González, un dilema que tiene implicaciones que van más allá del partido ante Puebla porque afecta directamente la configuración del mediocampo que Milito quiere llevar a la liguilla con la estructura correcta para competir contra los equipos de mayor calidad del torneo. El sábado a las 19:07 horas por Amazon Prime en México y Telemundo en Estados Unidos. Pensando bien, los 3 cambios anticipados para el partido ante Puebla dicen que Milito está pensando más en la liguilla que en el partido de mañana, y esa mentalidad de gestión de plantel con perspectiva de largo plazo es exactamente la que un líder que ya clasificó puede y debe tener cuando el objetivo real está a semanas de distancia. En ese sentido, ya que hablamos sobre el estado del plantel y sobre los jugadores que están disponibles para los próximos compromisos, ahora vamos a hablar sobre Ángel Sepúlveda y sobre cuándo se espera que el cuate regrese a la actividad competitiva, porque su ausencia ante Tigres fue una de las bajas que más afectó la capacidad ofensiva del equipo en el Volcán, y su regreso representa una de las mejores noticias disponibles para el chiverío en la recta final de la fase regular. El comunicador Alejandro Ramírez reveló que estaría previsto que Sepúlveda esté de regreso la próxima semana cuando el Guadalajara visite al Necaxa en el Estadio Victoria en la jornada 16 del torneo, aunque su recuperación ha avanzado
pero no al ritmo que se esperaba inicialmente, por lo que el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo ante Puebla para tenerlo disponible con el tiempo suficiente de recuperación para los partidos que verdaderamente importan. Omar Gobea también sigue en proceso de recuperación y su disponibilidad para la liguilla es otra de las variables que Milito tiene que gestionar con la paciencia y la inteligencia que los plazos médicos exigen cuando se trata de un jugador que aporta una calidad específica en el mediocampo que ninguna otra pieza del plantel puede replicar exactamente de la misma manera. Yo acho que el regreso de Sepúlveda ante Necaxa puede ser uno de los momentos más importantes del cierre de la fase regular, porque devolverle al Chivas a uno de sus delanteros más dinámicos y más capaces de generar peligro en espacios reducidos es exactamente el tipo de refuerzo interno que el equipo necesita antes de que la liguilla comience con toda su intensidad y su exigencia eliminatoria. Cambiando de asunto, porque el Chiverío tiene esta semana noticias que van más allá del plantel y que involucran al jugador que más conversación ha generado en el fútbol mexicano durante todo el Clausura 2026. Ahora vamos a hablar sobre Armando González y sobre una comparación que el Chepo de la Torre hizo en Fox Deportes y que el Chiverío recibió con la atención que merece cuando viene de alguien que conoce el fútbol mexicano desde adentro con la profundidad que dan décadas de experiencia en los banquillos más exigentes del torneo. El exentrenador del Guadalajara y campeón con los rojiblancos dijo que vislumbra en la hormiga el mismo error que tenía Chicharito Hernández cuando era joven, señalando que González tiene una gran movilidad, se mueve adecuadamente a los espacios, trabaja mucho para el equipo defensivamente, pero que en la definición aún le falta tranquilidad porque tiene varias oportunidades y algunas las falla cuando con más calma podrían convertirse en goles, comparando esa situación con la que vivió Javier Hernández en sus inicios cuando se ponía frente al portero 3 o 4 veces y se tropezaba hasta que aprendió a tener la calma necesaria para definir con eficiencia y explotó a nivel mundial. Como Chiverío, uno escucha esa comparación y tiene sentimientos encontrados porque por un lado es una señal de las enormes expectativas que la hormiga genera en los conocedores del fútbol mexicano y por el otro lado es una advertencia sobre la brecha que todavía existe entre el jugador extraordinario que González es hoy y el jugador histórico que puede llegar a ser si resuelve ese aspecto específico de su juego con el trabajo y la madurez que el tiempo y la experiencia inevitablemente traen. Con 24 goles en la temporada y a solo 3 de romper el récord histórico de Jaime Pajarito, que lleva 45 años intacto, la hormiga ya está escribiendo un capítulo extraordinario en la historia del Guadalajara y el interés europeo, que varias fuentes confirman con ofertas que se esperan después del Mundial, dice que el mundo del fútbol ya identificó lo que el Chiverío lleva semanas celebrando cada jornada. Pensando bien, la comparación del Chepo con Chicharito es uno de los elogios más grandes que se le puede hacer a un delantero mexicano joven porque implica que el techo de González todavía no tiene límite visible y que lo que estamos viendo ahora con 22 años es solo el comienzo de algo mucho más grande que está por venir. Ya que hablamos sobre Brian González y sobre la confianza que el equipo transmite de cara a los próximos compromisos, ahora vamos a hablar sobre lo que dijo el Cotorro González en entrevista con Telemundo Deportes, porque el carrilero rojiblanco fue directo y sin rodeos al abordar el tema que más preocupa al Chiverío sobre la liguilla, que es la posibilidad de perder a 5 jugadores llamados a la selección mexicana en el momento más exigente del torneo. Brian González fue claro al decir que el equipo va a estar por delante de cualquier jugador, que los que están de suplentes saben que no son suplentes, sino jugadores que vienen a cambiarle la cara al equipo cada que pueden entrar, y que como colectivo van a trabajar sobre ello sin que las bajas por el Mundial afecten el nivel competitivo que el Guadalajara ha mostrado durante todo el Clausura 2026. El Cotorro también atribuyó por completo la evolución futbolística del equipo al liderazgo de Gabriel Milito, reconociendo que el técnico los motiva a seguir mejorando, aunque saben que todavía les falta crecer para poder aspirar a ser campeones en la liguilla. Lo que más llamó la atención de su declaración fue la reflexión sobre su propio crecimiento, explicando que en Pachuca quizás no mostraba tanto estadísticamente, pero que cuando llegó a Chivas sintió la oportunidad de mostrarse en un equipo grande, que eso te hace dar un plus, y que la confianza que le dieron desde su llegada se ve reflejada en el nivel que está mostrando hoy. Yo creo que las palabras del Cotorro González son el tipo de mentalidad colectiva que los equipos campeones tienen cuando llegan a la liguilla, porque un grupo que cree genuinamente que es más que la suma de sus partes y que cuando pierde piezas importantes se encuentra en las segundas opciones la misma calidad y la misma entrega que en los titulares, es exactamente el tipo de proyecto que da sorpresas en los torneos eliminatorios donde la profundidad del plantel se convierte en el factor diferencial que ningún análisis de 11 contra 11 puede capturar completamente. Ainda sobre los movimientos de mercado que el Chiverío tiene en el radar, para el siguiente ciclo precisamente necesitamos hablar sobre la actualización más importante que llegó esta semana sobre el rumor del intercambio Yael Padilla por Elías Montiel con Pachuca, porque la situación que era un rumor con posibilidades reales se convirtió
en cuestión de días en una puerta que el Grupo Pachuca cerró con una contundencia que René Tobar del diario Record confirmó con una frase que no deja espacio para interpretaciones alternativas. El periodista escribió que desde Grupo Pachuca le afirmaron directamente que no es verdad que el Guadalajara negocie la llegada de Elías Montiel al equipo y que un intercambio por Yael Padilla simplemente no está sobre la mesa, mientras que el comunicador Jesús Hernández añadió que el Pachuca quiere entre 10 y 12 millones de dólares por su canterano, que ya tiene a un representante ofreciéndolo en Europa con un porcentaje de postventa incluido en los términos de cualquier negociación, lo cual dice todo sobre las intenciones reales de los Tuzos respecto a Montiel. La diferencia de valor entre los dos jugadores involucrados en el rumor era suficientemente grande para hacer la operación complicada desde el inicio, con Montiel cotizando en 20 millones de dólares y Padilla en aproximadamente 4. Pero la confirmación de que Pachuca no quiere vender, sino que prefiere esperar una oferta europea con la estructura correcta, cierra definitivamente ese capítulo y obliga al Guadalajara a buscar alternativas en el mercado para fortalecer el mediocampo con la calidad que el proyecto de Milito necesita para el siguiente ciclo. Yo descuerdo con quienes presentaban este intercambio como algo cercano a concretarse porque las fuentes más cercanas a ambos clubes nunca confirmaron la operación con la seriedad que un movimiento de esa magnitud requiere para ser tratado como algo más que especulación de mercado. Y la confirmación de Tobar desde Record dice que las negociaciones formales simplemente nunca existieron en los términos que los rumores sugerían, cambiando de asunto para cerrar con una noticia que el chiverío recibe con esa mezcla de curiosidad y nostalgia que producen los exjugadores que hablan públicamente de su salida del club meses después de que ocurrió. Ahora vamos a hablar sobre Fernando Beltrán y sobre lo que el Nene dijo esta semana en entrevista con Martín Juárez. Porque el mediocampista, que fue cortado por la directiva comandada por Javier Mier, junto con Víctor Guzmán y Alan Mozo, salió a desmentir con una frase que el chiverío recibió con más humor que indignación el rumor que lo señalaba como el jugador que corrió a técnicos de Chivas en su momento. Beltrán dijo directamente que no sabe a quién corrió de Chivas y que ojalá hubiera corrido a uno, para que de veras dijeran, una declaración que tiene el tono del jugador, que ya procesó su salida con suficiente distancia emocional para hablar del tema sin la amargura que las separaciones complicadas suelen producir cuando todavía están frescas. El mediocampista también fue claro al decir que no está molesto con el club ni con la afición, que no tiene ningún problema con ninguna de las dos partes y que su salida fue una decisión directiva que él aceptó aunque no la haya buscado. La realidad de lo que ocurrió con Beltrán en Chivas es parte de un proceso más amplio de reestructuración que Javier Mier llevó a cabo con el aval de la directiva para renovar el plantel y eliminar contratos que no se ajustaban a la nueva dirección del proyecto. Un proceso que en algunos casos, como el de Beltrán, generó más ruido del que los hechos justificaban, pero que en el balance general produjo el equipo líder que el Guadalajara es hoy en el Clausura 2026. Pensando bien que Fernando Beltrán salga a hablar con humor y sin rencor de su salida de Chivas casi un año después, dice algo positivo sobre la madurez con que el jugador procesó una situación que en el momento fue complicada y el chiverío puede agradecer lo que el Nene dio en el club mientras reconoce que las decisiones que se tomaron después de su salida produjeron exactamente los resultados que el proyecto necesitaba para llegar al punto donde está hoy.